Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, en donde estamos analizando línea tras línea, renglón tras renglón, la palabra de Dios escrita para sus hijos. Recordemos que en esta serie de estudios estamos aprendiendo a través de la Biblia cuál es el camino que lleva a Cristo. En los capítulos anteriores aprendimos que el primer paso es tener una fe victoriosa. El segundo paso es la esperanza en Dios. El tercer paso es el arrepentimiento. Y hoy estudiaremos el siguiente paso, que es la confesión y el perdón. Una de las cargas más agobiadoras de la vida es una conciencia de culpabilidad. La peor manera de librarse de ella consiste en buscar excusas para acallar sus protestas o adoptar actitudes que cubran las faltas con el oscuro manto del olvido o destrocen la conciencia bajo los escombros de la moral. Pero hay una manera de librarse de la tortura de la conciencia. La mejor y más feliz manera, la única que proporciona alivio verdadero y permanente, es la que presenta a Dios en su palabra. Respecto a la confesión de los pecados, Dios a través de Moisés en la Biblia nos instruyó cuando Dios le dijo a Moisés: «Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió». Y también Dios advirtió a los que prefieren ocultarle sus pecados, diciéndoles: «Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará». Y es que a Dios no le podemos ocultar nada. Todas nuestras acciones Él las conoce. Por eso es que el rey David, refiriéndose al pecado, le dijo a Dios: «Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro». El bien y el mal que el ser humano realice es totalmente conocido por Dios, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero si decidimos confesar nuestras culpas y nuestras acciones a Dios, hay una promesa para los que así decidamos. El apóstol Juan describe esa promesa diciendo: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Así, obtenemos misericordia y obviamente perdón, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es importante también notar cómo Dios pide que seamos bien definidos en la confesión de nuestros pecados. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y declara pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solamente puedan presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. O pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Toda confesión debe hacerse definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de que seamos culpables. El pueblo de Israel de la antigüedad reconoció plenamente en una ocasión su mal proceder y le pidió al profeta Samuel que interviniera ante Dios para que todos sus pecados fueran perdonados. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: «Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros». El pueblo se estaba sintiendo culpable aún de que le estaban pidiendo a Dios un rey, toda vez que Dios ya había establecido que el rey sería él mismo para el pueblo, pero el pueblo quería también tener a su rey. Y aún de eso se arrepentían los israelitas y le estaban pidiendo a Dios ese perdón.
El primer rey que tuvo Israel fue Saúl, quien precisamente no fue un gran rey, porque terminó repudiado por Dios. Más tarde vino el rey David, y también el rey David nos muestra que cuando él confesó a Dios su pecado, nos dice que Dios le concedió el perdón. El rey David dijo: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y la Biblia nos muestra que Dios se deleita en perdonar, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Notamos que el rey David basaba su esperanza de obtener perdón precisamente en que sabía que Dios es totalmente misericordioso. Por eso en el Salmo 51, David, al confesar su gran pecado que había cometido, le dijo a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David reconocía y comparaba la grandeza de la misericordia de Dios diciendo: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios perdona plenamente al que se arrepiente y confiesa sus pecados. Dios nos dice a través del profeta Jeremías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y precisamente porque Dios se deleita en su misericordia, por esa razón está dispuesto a perdonar los pecados. El profeta Miqueas lo expresa así: ¿quién es un Dios semejante a ti, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del resto de su herencia? No retiene para siempre su ira, porque se deleita en la misericordia. Y el salmista David también reconoce que Dios se deleita en ser misericordioso, porque David dice: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Y es que Dios es totalmente misericordioso y paciente para con sus hijos, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos podamos alcanzar la salvación. Por eso es que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y precisamente esa es la razón por la cual Dios manifiesta tanta misericordia y longanimidad para con los seres humanos. Dios desea salvar a todos de las consecuencias del pecado. Hay una parábola maravillosa en la Biblia que nos muestra la misericordia y el amor y la paciencia de Dios. La parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se arrepintió y volvió al hogar. Y notemos la acción maravillosa del padre, quien seguramente todos los días esperaba el regreso del hijo que se había ido. Y entonces, cuando el hijo, desahuciado, decide regresar, el padre lo está esperando afuera, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y veamos la maravillosa manera en que el padre manifiesta su gozo por el regreso de su hijo. El padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así, con esta parábola entendemos que Dios nos dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando el pecador se entristece por su condición pecaminosa y se arrepiente y confiesa a Dios sus pecados, veamos lo que Dios hace con esos pecados confesados. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz,
mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y es que Dios quiere librarnos completamente de nuestros pecados. Por eso es que el profeta Miqueas nos aclara que Dios echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios, antes de que Jesús viniera por primera vez a esta tierra para cumplir su misión de rescatar al pecador, vino primero Juan el Bautista, quien predicaba acerca del arrepentimiento. Y es interesante la reacción que tuvieron aquellos que comprendieron que Dios les estaba haciendo ese llamado al arrepentimiento. Y venía Juan el Bautista a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Unos días después de que Jesús había muerto y resucitado, hubo muchos creyentes que a través de los apóstoles conocieron el mensaje de salvación y aceptaban a Jesús como su Salvador personal, como testimonio de la sinceridad de la confesión de sus pecados. El libro de Hechos lo narra así, diciendo: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. El Señor Jesucristo nos enseñó a pedir perdón, pero bajo la condición de que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso en la oración del Padre Nuestro es que le decimos a Dios: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por cuanto Dios nos ha perdonado, se nos exhorta a nosotros también a hacer lo mismo con nuestros prójimos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es por medio de Jesucristo que se nos concede el arrepentimiento y el perdón. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así, la Biblia nos aclara que es por medio de Cristo como se nos concede el arrepentimiento y el perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. ¿Quieres ser tú feliz y dichoso? Seguramente que sí. No importa cuán bajo hayas caído en el pecado, Dios es misericordioso, fiel y está dispuesto a levantarte y restaurarte, ya que su gracia es mayor que cualquier pecado y no abandona a quienes le buscan, como está escrito por el rey David y su hijo Salomón en el Salmo 37 y en Proverbios 24, que afirman que aunque el justo caiga, no será totalmente derribado porque Dios lo sostiene de la mano. De modo que hemos conocido que tenemos a un Dios totalmente misericordioso y paciente, y que se complace en darnos su perdón, para que podamos ser un nuevo ser, como si volviésemos a nacer de nuevo, a una vida justa y sin pecado. Pero de esto estaremos hablando en el siguiente seminario, el nuevo nacimiento. Por ahora te agradezco tu presencia en este canal, y si te gustó este seminario, no te olvides dejarnos tu like, no te olvides compartir y suscribirte, porque recuerda que así colaboras para que estos estudios puedan llegar a más hijos de Dios que como tú y como yo están necesitados y anhelantes de la presencia de Dios en sus vidas. Dios te bendiga.